compañera de Demi, luego de la Asociación Don Amor, posteriormente está la compañera Carlini y luego María Fernanda Zúñiga de MUSAC. Entonces vamos a dar inicio ya en esta tarde. Es un gusto tenerlas y tenerlos acá. Ahí ya Sandra indicaba que también hay compañeras y compañeros de otros países, así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta reunión y decirles que la Red de Educación Popular entre Mujeres a nivel de Latinoamérica es una red que vela por la educación popular feminista y que ha dado mucha apertura a formar a muchas mujeres, y esta formación ha empoderado a muchas mujeres a nivel de Latinoamérica. Para nosotros es un gusto estar compartiendo y representando en Guatemala también a REPEN, y ya están las compañeras presentes de REPEN, que es Carmen, quien es la que mantiene una comunicación directa y con nosotras, ¿verdad? Y también bienvenida Carmen de REPEN. Y también Mónica Novillo, que es la coordinadora. Ella dará unas palabras antes de iniciar con las presentaciones. Entonces vamos a dejar a Mónica, que es la actual coordinadora de REPEN, y pues es un gusto tenerla hasta acá entre nosotras y pues las escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, por la presentación también de REPEN. Quiero saludar a Karina Rodas del Instituto Universitario de la Mujer. Y bueno, estamos en este inicio de año, después de un año que ha sido bastante complicado para toda la región y particularmente para las mujeres. Y primero porque en muchos casos lo que hemos visto el año pasado en relación a la educación es que se han suspendido las actividades educativas, el mandato de quedarnos en casa y la distancia social, las restricciones para reunirse, etcétera, han tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en los derechos humanos de las personas, pero particularmente en los derechos, en algunos derechos más que en otros, y particularmente el derecho a la educación de las mujeres, ¿no? No hemos dejado de tener acceso a procesos de formación, el acceso, nuestros limitados accesos a la tecnología y demás han jugado en contra también de nosotras las mujeres. Lo que hemos visto en el contexto de la pandemia es que todas las desigualdades se han visto mucho más exacerbadas, y por eso estamos tratando de recuperar esta energía creativa que tenemos las mujeres en el movimiento feminista para responder y reaccionar a las situaciones adversas y ver cómo en este contexto nos hemos ido articulando y desarrollando también diversas experiencias para justamente responder mejor a este adverso contexto, ¿no? Entonces vamos a escuchar las experiencias, unas experiencias de las que podemos aprender unas de las otras, y de eso se trata, de generar este espacio. No solamente para quienes integramos la REPEN, sino para otras organizaciones que pueden aprender de nuestra experiencia, de nuestra práctica, de lo que consideramos podemos aportar para que otros puedan tomar algunos elementos de nuestras experiencias, y aprendemos siempre unas de las otras. Y mientras más compartimos, más espacios tenemos, sabemos que fortalecemos nuestra estrategia y nuestra forma de transformar este mundo que siempre decimos todavía machista, patriarcal, excluyente de las poblaciones indígenas y demás. Quiero expresar un saludo cordial desde Bolivia. Guatemala y Bolivia son países que tienen muchas cosas en común. Parte de eso es justamente esta base indígena que une toda la Via Yala y todo el continente americano, y probablemente en la composición de nuestra población vamos a encontrar muchas similitudes, y por eso para nosotras es tan valiosa este espacio para escuchar las experiencias y aprender, como decía, las unas de las otras. Bueno, muchas gracias nuevamente, Elvira, Sandra, Karina, y estamos prestas a escuchar todas estas riquísimas experiencias. Gracias, Mónica. Hemos escuchado a Mónica, la actual coordinadora de REPEN. Es un gusto, repito, tenerlas acá, y a todos y a todas ustedes. Entonces, vamos a dar inicio. Solo quiero recordar a las y los que se han conectado ya últimamente que hay un link para que se puedan inscribir en el listado, llenar su formulario e inscribirse.
Entonces voy a estar haciendo un poco repetitivo este recordatorio para que no dejen de inscribirse en el listado. Entonces, vamos a presentar ya a la primera expositora, que es Rosa María García Balán. Decirles que tenemos 4 expositoras y un expositor, 3 expositoras y un expositor, y que ellos y ellas tienen 15 minutos. Yo voy a estar sacando la tarjetita así, si se pasan de los 15 minutos, pero ellos tendrán para cerrar 2 o 3 minutos. Al final de las exposiciones habrá un momento para alguna duda, algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer. Entonces, eso lo vamos a hacer al final de las exposiciones y pues ya habrá también un intercambio de preguntas, comentarios o respuestas de las y los expositores. Entonces, permítanme leer la hoja, un resumen de la hoja de vida de Rosa María García Balán. Ella es una mujer maya cachiquel, tiene conocimiento comunitario en algunas actividades como aprendiendo a tejer en telar de cintura, crianza de gallinas, siembra de plantas medicinales para uso familiar. El nivel educativo escolar de la licenciada Rosa María García Balán ella es licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. Está en el 4º semestre de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado. También está en el aprendizaje del idioma cachiquel. Las experiencias y habilidades de la licenciada Rosa María García es encargada de la Unidad de Educación y Formación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Está en procesos formativos compartidos con mujeres indígenas de los distintos pueblos del país de Guatemala y está en seguimiento en aprender y desaprender. Así que bienvenida, licenciada Rosa García. Solo repito que por favor cuando no estén interviniendo cierren sus micrófonos para que no haya interferencia. Entonces le damos la palabra a la licenciada Rosa García de DEMI, que es la Defensoría de la Mujer Indígena. Mucho gusto y el tiempo es para usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto también estar en este espacio compartiendo, como ya lo dijeron, la construcción de aprendizajes y cómo hacemos llegar esa información a las mujeres. Ya lo dijo Mónica Novillo, pues tenemos esa riqueza, esa diversidad cultural, tanto como Guatemala, como el país que también ella representa en la diversidad de pueblos, y de acuerdo a esa diversidad también debemos trabajar esa diversidad de técnicas, podríamos decirle así, al momento de trabajar en este caso la experiencia pues en la institución que laboro, en la DEM. Entonces es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir pantalla en este momento y pues tener el agrado de compartir algunas experiencias. Muy bien, como ya lo escucharon, pues actualmente pues estoy en la Defensoría de la Mujer Indígena, encargada de la Unidad de Educación y Formación, y pues el trabajo es ese, realizar propuestas formativas hacia las mujeres en el marco de la prevención de la violencia, y pues también directamente desarrollamos estos procesos. El año pasado, como ya lo dijeron, en el marco también del COVID, en los años que tenemos en DEMI, nuestras distintas actividades formativas habían sido presenciales, debido a que pues a las mujeres, nuestro público meta son mujeres indígenas que respondemos a nuestro mandato institucional. Y pues por lo regular nuestro público es mujeres que están en unas condiciones de vulnerabilidad, que no tienen pues ahí sí que esas condiciones necesarias para también optar a procesos formativos virtuales. Sin embargo, pues el año pasado, debido a la pandemia y a las distintas restricciones presidenciales para el distanciamiento social, pues nos vimos en este caso un poquito como obligadas a cambiar ese proceso de forma presencial que estaba planificada para el 2019, que estaba planificada a desarrollarlos en comunidades lingüísticas específicas, y pues
se cambió a la modalidad virtual, pero seguimos respondiendo a ese enfoque que teníamos, que es a población indígena, a mujeres indígenas, también en determinados pueblos. Y este es pues el nombre del curso. Realizamos varios procesos: derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de racismo y discriminación. ¿A dónde se dirigió? ¿En dónde estaba enfocado realizar estos procesos? Ustedes podrán observar, estaba contemplado, se contempló, se planificó dirigir a la comunidad lingüística zacaputeca, Che, Achí y Pocomam. Para contarles un poquito, en este caso, a las personas pues, que nos observan de otros países, Guatemala es un país diverso. Ahí sí que un acuerdo sobre entidad y derecho de los pueblos indígenas pues hace saber que somos 4 pueblos. Entre estos 4 pueblos pues hay un pueblo maya, y dentro del pueblo maya cohabitamos varias comunidades lingüísticas con nuestras propias formas de vida, con nuestros propios idiomas, en fin, es una riqueza cultural que tenemos. En este mapa observamos un poquito de cómo está esa diversidad de comunidades lingüísticas. Sin embargo, en estos procesos, pues nos enfocamos a estas 4 comunidades que ustedes pueden observar. Lo que desarrollamos, los módulos, los contenidos, fueron 3 módulos con temas específicos. Ya pueden ver ustedes ahí, son distintos temas dentro de los módulos, y estos módulos o esta temática pues se enfocó un poco en la realidad de la población, en su contexto cotidiano, en la realidad de condiciones que viven las poblaciones, especialmente las mujeres indígenas. Se desarrolló en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, las actividades las realizamos en este caso durante estos meses. Les compartimos que algunos de los enfoques que realizamos en estos procesos formativos, como ya ven ustedes, se realiza en el marco del respeto a la diversidad cultural, ahí sí que de las participantes, y respetando un poquito la forma de vida, la identidad, los valores, ¿verdad? Y los principios de las cosmovisiones de estos pueblos. ¿Qué se hizo dentro del proceso para respetar, o el enfoque, como bien a veces le llamamos enfoque de pueblos indígenas, o desde el enfoque cultural de las participantes? Es que el proceso se desarrolló en algunos idiomas en las que tuvimos la oportunidad de compartir en el idioma de las participantes. Las distintas actividades que se fueron realizando se realizaron, como les decía, tomando en cuenta los elementos culturales de la población, las condiciones de la población, y pues las distintas actividades que se fueron desarrollando, también se dio esa facilidad para que ellas pudieran compartir desde sus idiomas. Las imágenes que ustedes ven acá es algunas actividades que ellas realizaron y lo hicieron desde su idioma. Y pues el enfoque también que utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje fue la educación popular. Y pues siempre en todo el proceso, pues el propósito fue no solo transmitir conocimiento, sino que realmente tener esa teoría, pero lo que se pretendió o lo que se hizo fue inducir ahí sí que a las participantes a analizar, a criticar, ¿verdad? A preguntarse del porqué de las condiciones, en este caso por el tema que manejamos, que es racismo y discriminación, por qué las condiciones desiguales que hay en el país. Entonces, y a eso fue enfocado todas las actividades que realizaron, y también pues aquí les presentamos algunas imágenes. Estos son trabajos que ellas realizaron,
y pues podemos ver el trabajo que ellos realizaron, va ese análisis, va esa crítica que realizan desde su identidad y también, ¿verdad? No solo esa crítica, ese reconocimiento de la identidad, sino de la mano alguna propuesta del qué se puede hacer o utilizar la cuestión negativa como también como algo positivo, tomando el elemento identidad. Y pues, ¿qué aplicaciones utilizamos para llevar estos procesos? Como les decían, estos procesos pues fueron virtuales y se utilizó, para ello se utilizó la plataforma de Edmodo y la plataforma de Zoom. En la plataforma de Edmodo pues se realizaron todas las actividades, compartimos lecturas, se realizaron actividades y en la plataforma de Zoom pues ya se hacían las reuniones o las sesiones virtuales en donde ya discutíamos las actividades que con anterioridad o las lecturas que se habían compartido. Y pues esta es una fotografía, ¿verdad? De nuestras reuniones que tuvimos. También ahí tenemos el gusto de donde está Sandra Collada acompañándonos. Y también observamos algún otro trabajo de las compañeras y dejamos aquí con un pensamiento de alguna participante del curso, donde pues nos llama a la reflexión, a decir del compromiso que tenemos como personas individuales, como también instituciones públicas, instituciones pues no gubernamentales, a cambiar, a repensar nuestra forma de pensar, nuestras ideologías, nuestro actuar, para estar en un mundo o para convivir en un mundo de forma más equilibrada. Entonces, estas son pues algunas de las experiencias que yo puedo compartir con ustedes. No sé cuánto tiempo me llevé, que amplié en pantalla, no vi si me levantaron la tarjeta naranja. Entonces, no. Hiciste un buen, todavía te faltaron como 2 o 4 minutos, pero está bien. Muy bien. Entonces, eso en conclusión podemos decir son las experiencias que obtuvimos del proceso. Tal vez comentarles un poco que durante este proceso la mayoría de participantes que tuvimos fueron mujeres indígenas de distintos pueblos a nivel nacional Guatemala. O sea, es algo muy positivo que podemos sacar de esta modalidad virtual, y la mayoría pues de nuestras participantes tenían un nivel académico superior. Entonces, en esta cuestión indagamos un poquito o llegamos a una conclusión de que probablemente las pocas mujeres que tienen un nivel académico superior son las que pudieron o tuvieron condiciones para poder inscribirse en un curso virtual, ¿verdad? Entonces, y también tuvimos llamadas de mujeres donde decían que ellas querían participar, sin embargo, pues no tenían las condiciones como un celular o también no sabían pues utilizar las aplicaciones. Aunque pues la institución facilitó en su proceso, ¿verdad? A través de módulos, de videos, de explicaciones, de cómo utilizarlo. Sin embargo, pues también es un factor a veces limitante para algunas. En fin, son otras condiciones. Entonces, pero para nosotras fue de enriquecimiento utilizar pues estos recursos, y a la vez las experiencias que también nos dejó utilizar a través de la modalidad virtual y tener ese acercamiento a pesar de la pandemia, a pesar de las distintas condiciones que atraviesa el país, el poder compartir y el poder seguir trabajando para las mujeres. Gracias, licenciada Rosa García. Hemos escuchado esas nuevas formas, le llamamos, ¿verdad? Porque tiene un sinfín de nombres de cómo ha sido ese proceso, y pues vemos que es muy interesante, ¿verdad? Hablar de toda esa parte del racismo, de la discriminación, y pese a la pandemia, creo que siempre el trabajo continuó en ADEMI, como lo ha expresado y nos ha presentado ya la licenciada Rosa García. Así que muchas gracias por su exposición. Al final, pues ustedes podrán hacer sus preguntas, las y los participantes, y gracias por la exposición de la licenciada Rosa García. Recordarles que está en el chat el link para que se puedan inscribir, las y los que no se han inscrito. Entonces, un aplauso virtual para la licenciada Rosa García por su exposición, y posteriormente pues ya estaremos compartiendo. Recordemos que ese es un intercambio de esas buenas prácticas y lecciones aprendidas en el contexto de COVID-19,
que yo creo que para ninguno de nosotras y nosotros que estamos aquí y que no están también, esto no ha sido nada fácil, este contexto que a nivel mundial hemos estado viviendo hoy por hoy. Así que muchas gracias. Entonces, ella creo que fue muy cumplida con los minutos que se le asignaron. Bueno, entonces vamos a pasar a otra exposición y vamos a escuchar al licenciado Samuel Santos, ¿verdad? Él nos presentará las experiencias sobre educación integral en sexualidad y respuestas ante la situación actual, no sin antes poder compartirles a ustedes un resumen de su currículo para que conozcamos qué hacen las expositoras de hoy y también el expositor que ahorita pues nos va a acompañar y nos va a compartir esas experiencias. El licenciado Samuel Santos es maestro en elaboración y evaluación de proyectos con un posgrado en docencia universitaria, licenciado en educación, pedagogo, con más de 20 años en experiencia docente que incluye el abordaje de adolescentes en situación de vulnerabilidad, docentes en formación a nivel universitario y 10 años de experiencia en administración, diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos educativos con énfasis en prevención de violencia, desarrollo de mallas curriculares para el nivel medio y programas de formación profesional. También es consultor para diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Ha sostenido reuniones de diálogo y negociaciones con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, comisiones del Congreso de la República para la incidencia en temas de protección de niñez y adolescencia. Cuenta con formación en temas de género, igualdad, equidad, formación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad, uso de tecnologías en la docencia, investigación y monitoreo. Entonces, le damos la bienvenida al licenciado Samuel de la organización Don Amor para que él nos comparta sus experiencias. Bienvenido, licenciado Samuel. Muy buenas tardes, estimados colegas, estimadas colegas, a esta presentación. Y antes de iniciar, felicitando a la REPEN por sus 40 años y a quienes han estado en esta organización del webinar. Y me presento, sí, somos Asociación Don Amor. Para que nos conozca, somos una institución que trabajamos desde el año 2010. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Guatemala y hemos tenido acciones en algunos departamentos como lo es Alta Verapaz y Jutiapa. Esto es para darnos a conocer parte de lo que Asociación Don Amor hace, principalmente con programas de prevención de violencia. Y en esa línea, pues, hemos elaborado un programa de educación integral en sexualidad, respuestas a la situación actual. Y quiero comentarles que de dónde sale, hay un punto de inicio, hay un punto de partida que nosotros tuvimos a bien empezar. Y esto fue entre el año 2017 y 2018. Socializamos un estudio. El estudio fue elaborado en la ciudad de Guatemala con la comunidad educativa y entre los hallazgos principales tuvimos varias intervenciones, varios hallazgos, pero resaltamos algunos que fueron el punto de inicio de nuestros programas de formación. Y para eso quiero comentarles, si ustedes ven ahí en pantalla, que la relevancia del estudio es que se trabajó con docentes, con adolescentes y madres y padres de familia. Entonces de ellos, 72% nos dijeron que no estaban capacitados en temas de educación integral en sexualidad. Esto indica 7 de cada 10 docentes, que nos capturó mucho la atención, y esto es lo que nos lleva más tarde a cruzar algunas líneas con el Ministerio de Educación como organización. También después nos llama la atención que en el tema de adolescentes, 3 de cada 10 refieren ser activos sexuales en una edad promedio de 14 años. Y de estos activos sexuales, dice que 2 de ellos nos refieren que no usaron ningún método de
de protección, otro dato que nos capturó mucho la atención. Pero al llegar a hablar de las familias, madres, padres, encargados en algunos casos, 9 de cada 10 madres o padres de familia piden que se brinde educación integral en sexualidad a sus hijos e hijas. Entonces, ante este panorama, nos abre a nosotros una oportunidad para llegar con algunos programas a cada segmento de la población, y de ahí entonces está sustentado parte de el diplomado que se ha realizado desde entonces. Ahora bien, queremos contarles que gran sustento de lo que hemos hecho, de la elaboración de estos planes de estudio que hemos compartido en educación integral en sexualidad, pues se adaptaron a los contextos y se sustentan en las orientaciones técnicas internacionales, que esto se fundamenta principalmente en temas muy centrales, como es la familia, como es el tema en valores, el tema de sociedad, en temas que tienen que ver con la prevención de violencia, el temas para habilidades, para la salud y el bienestar. Y de ahí hay un gran componente, porque algunas personas en los lugares donde hemos estado compartiendo esta temática tienen en mente que la educación sexual la refieren puramente al aspecto biológico, y pues es parte de lo que se ha venido sustentando con cada uno de ellos. Entonces solo es como un punto de referencia de dónde sale parte de nuestros procesos, dónde se fundamentan y por qué los llevamos a realizar y con qué segmentos de la población. A esto quiero comentarles, por aquí va corriendo, aquí a la siguiente diapositiva, que tenemos un gran objetivo para llevar estos procesos, y gran parte, pues, al indagar un poco más nos dimos cuenta que hay mucha falta de información, y por lo tanto vimos que era necesario fortalecer los conocimientos y habilidades para el análisis, pero no solo para el análisis, sino para la implementación, el abordaje de la educación integral en sexualidad, y que principalmente llegue a la población que más lo está necesitando, es decir, la población vulnerable. Hablamos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, en esta línea, pues queremos comentarles gran parte del programa, cómo estábamos antes de COVID, porque estos programas se vinieron realizando con varios grupos de participantes, principalmente docentes, orientadoras escolares, directores, pero antes de COVID, ¿cómo estaba nuestra población con la que trabajábamos? Primero había, ustedes ven en la pantalla, mucha desinformación. Nos dimos cuenta que entre padres y estudiantes hay una gran brecha generacional. Los jóvenes hoy en día, los adolescentes, tienen acceso a mucha información a través de dispositivos electrónicos, a través de la tecnología, pero los padres no. Los padres estamos en otra era, y en ese momento nos dimos cuenta que rebasan nuestros conocimientos. Pero en las redes sociales, en los sitios en internet, ¿qué encuentran? ¿Es información fiable? ¿Vale la pena hacernos esta pregunta? Entonces nos dimos cuenta que había desinformación. Luego nos dimos cuenta que con los diferentes grupos que trabajábamos hay muchos mitos y estereotipos enraizados. Mitos, para dar un ejemplo, algún docente nos decía en una ocasión, es que a la estudiante adolescente le pasa lo que le pasa porque vean cómo se viste, vean cómo provoca, y por eso le pasa lo que le pasa. Entonces está plagado con muchos mitos, pero no solo es eso. Había otro mito, por ejemplo, alguien decía, si se les informa a los adolescentes sobre educación integral en sexualidad, les vamos a abrir los portones de par en par para que cada quien vaya a tener relaciones sexogenitales con quien desee, con quien quiera, y esto es lo que va a hacer. Entonces vimos que mucha de la información estaba basada en mitos, pero también había, hablando de los diferentes grupos, padres de familia, madres de familia, con mucha desconfianza de quién les imparte el tema de educación en sexualidad. Decían, ¿quién se los va a transmitir? ¿Cómo lo van a hacer?
También nos encontramos con temor de padres y madres con respecto al tema. ¿Por qué les digo esto? Lo mirábamos en cada momento. En una ocasión, un padre de familia tomó la palabra en una reunión que se tiene de entrega de notas bimestrales y nos dijo, miren, yo no quiero, nos ubicó por ahí, nos presentaron y dijo, yo no quiero que se imparta ese tema. Ustedes lo que le van a enseñar es ahí sacar una cosa de esas donde se ponen un condón y eso no es para nuestros hijos. Entonces hay mucho temor en el ambiente porque lo ven puramente desde el aspecto biológico. Pero otra situación de cómo estábamos antes de COVID, se le resta importancia al tema. Otras áreas pueden tener relevancia, pero menos este tipo de tema como lo es la educación sexual. Luego, está normalizado en el ambiente la violencia. Es otro de los factores muy importantes. Ya se ve muy en la cotidianidad que ya no le restamos tanta importancia. Luego nos encontramos con un grupo de docentes. Los docentes tienen una gran responsabilidad en el tema. Tienen a los adolescentes buena parte de su tiempo. Entonces, pero estaban con temor. Decían, pero si yo quiero dar tal o cual tema, ¿qué va a pasar con los padres? ¿Qué va a pasar con las mamás? ¿Se nos van a dejar venir encima? ¿Nos van a venir a decir? A alegar? Entonces había cierto temor. Esto era antes de COVID con todos los grupos, cómo estábamos en este tipo de tema. Pero también quiero hablarles no solo antes del COVID. ¿Qué pasó durante el COVID con nuestros procesos? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento, este momento de incertidumbre para todos, en todo el trabajo que veníamos haciendo, en esa maratón donde todos veníamos con ese impulso, ese ímpetu? Durante el COVID algunas cosas nos hicieron replantearnos, y como fue en el caso de la organización Don Amor con sus procesos educativos. Nosotros traíamos, aquí mencionamos, si ustedes ven ahí en la pantalla, 2 diplomados. Uno venía presencial. Ese presencial, esa relación cara a cara, esa relación donde se conectan las emociones, esa relación donde se participa. Pero aquí tuvimos que, en ese diplomado que traíamos, uno de ellos, tuvimos que en ese momento parar y readaptarlo. Y también el segundo diplomado ya lo tuvimos que trabajar puramente virtual. ¿Qué nos llevó a eso? A migrar a otras, a diversas plataformas, un reto para todos nosotros empezar a conocer, no solo para el participante, sino para nosotros como organización, ponernos al día con diferentes metodologías y dinámicas, ¿verdad? Entonces, luego los de los participantes durante el COVID. Esto nos llevó a nosotros, entre las prácticas aprendidas, a reforzar el acompañamiento técnico. Acompañamiento técnico porque algunas participantes pues no estaban adaptadas a algún uso de plataforma, alguna app, algo que no estábamos acostumbrados, y se daba este tipo de acompañamiento que nos llamó a todos. Pero aparte de todo esto, aquí tenemos en el tercer característica la oposición que estaba ocurriendo. La oposición con respecto al tema de educación integral en sexualidad, que abarca buena parte los derechos sexuales y reproductivos, siempre ha estado en el ambiente, pero en ese momento había oposición en la agenda política que se le prestaba mayor atención a los temas, porque la gente estaba en sus casas y en sus casas se le prestaba más atención a los mensajes por internet, a lo que pasaba en la tele. Entonces todo lo que se estaba haciendo de alguna manera intervenía para que la gente estuviera más atenta a los mensajes que estaba ocurriendo. Y los derechos sexuales y reproductivos no han estado con buen impulso de parte de la agenda política. La cultura, vivimos en una cultura, para nadie se oculta, puramente en gran manera machista y patriarcal, donde ha costado que la información llegue. Pero también diversos grupos fundamentalistas aprovecharon para lanzar grandes mensajes que venían retrocediendo con estos temas que estaban impulsando. Entonces era gran parte de nuestros retos. Pero otro de los retos fue la gestión del tiempo. Imaginemos nosotros que un curso que nosotros estábamos una vez
cada 15 días, era de 7 horas. 7 horas donde teníamos contacto cara a cara. 7 horas donde las actividades lúdicas, dinámicas, etcétera, hacían que nuestros temas los empezáramos a interiorizar, a sensibilizarnos. Ahora con esto, durante el COVID, ¿qué hacíamos en 2 horas? En 2 horas teníamos que empezar, iniciar de alguna manera con el corre-corre, tratar de hacer, y la enseñanza a través de pantalla, pues nosotros sabemos que muchas veces se cansa estar en una pantalla, que la luz, que el color, que no conecta la emoción de la persona. Entonces, de alguna manera nos permitió afirmar este tipo de enseñanza y tener nuevos aportes. Esto es en torno a cómo fuimos llevando nuestros procesos desde Asociación Don Amor. Y también por aquí van a ver alguna imagen. Estábamos nosotros en adaptación entonces al COVID. En nuestra imagen aquí estábamos con un grupo de docentes que fue uno de los primeros con quien iniciábamos, y aquí estábamos afirmándonos, diciéndonos cosas positivas que tienen impacto en nosotros. Pero en esta adaptación toda la estrategia pasa de lo presencial a plataformas virtuales, pero en esta adaptación también tiene una gran ventaja y hubo un gran repunte en apertura geográfica. Antes se limitaba a un grupo específico, ahora pues avanzábamos un poco más en esta apertura geográfica. Pero ¿qué trajo también este momento de pandemia en nuestros procesos formativos? Y nosotros lo titulamos aquí como nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades porque anteriormente nosotros estábamos puramente con el Ministerio de Educación trabajando estos procesos, pero aquí en estas nuevas oportunidades se nos abre, la pandemia nos abre la oportunidad a tener más participación activa de lideresas, líderes comunitarios, líderes religiosos y de diversas profesiones que antes no podían estar con nosotros porque estábamos puramente trabajando con un grupo clave, pero aquí nos trajo esta oportunidad que nos trajo una mayor oportunidad y acceso al proceso formativo que se estaba brindando en su momento. ¿Y esto qué hizo? Que el proceso formativo tuviera mayor alcance geográfico y cultural. Ya se anotaron diferentes personas para este nuevo proceso que titulado Educación Integral en Sexualidad, y la situación actual, ya más gente de otros lugares tuvo acceso. Unas palabras finales de una participante fue: antes yo miraba estos cursos solo para la ciudad, pero hoy tuvimos acceso nosotros desde el altiplano. También la pandemia, de alguna manera, todas esas noticias negativas que se escuchaban, ustedes no me dejarán mentir, que de alguna manera creó cierta psicosis en la población. Y uno estaba con esa incertidumbre, el encierro, el toque de queda, etcétera. Eso nos permitió de alguna manera que las personas tuvieran más constancia en las reuniones presenciales virtuales. No sé si fue por el hecho de querer estar ocupados, de cambiar de tema o algo, pero fue una oportunidad muy buena para dar mayor tiempo y emplearlo de una mejor manera. Entonces esto lo vimos como una nueva oportunidad, una práctica muy importante que quisimos compartir con ustedes. Pero obviamente también no solo hubo nuevas oportunidades, sino nos lleva también a retos y desafíos. Por aquí están viendo ustedes una imagen que recién concluimos nosotros este proceso el año pasado, en noviembre, con un grupo muy activo, y con ellos lo que nosotros trabajamos puramente a distancia, y pues vimos algunos retos que nos dejaron ahí, y el primer gran reto y desafío fue la readecuación metodológica. ¿Por qué la readecuación metodológica? Porque, como les indicaba anteriormente, el tiempo es un tesoro muy valioso, que en 2 o 3 horas teníamos que nosotros crear esa conexión, esa sensibilización, esa degustación de los temas. Y entonces de alguna manera tendríamos que alcanzarlo. Si en algunas ocasiones se hacía reto en lo presencial con 7 horas, entonces un gran desafío a poder utilizar este tiempo a través de la exposición virtual. Otro reto o desafío fueron los recursos técnicos.
por las diferentes áreas que están algunos compañeros, por Quetzaltenango, por Quiché, por Toto, por Chimaltenango, la banda de internet, algunas veces había interferencia, algunas veces presentaba alguno u otro problema, se vuelve un desafío. Pero uno más que queremos mencionar es la unificación e interacción que tuvimos en nuestros programas como una de las lecciones aprendidas, y es por eso que la tenemos mencionada, como lo son los grupos heterogéneos. Como hubo mayor apertura, había gente de diferentes profesiones. Hay gente que no sabía ni de dónde empezar con la educación integral en sexualidad. Hay quienes ya tenían nociones y hay quienes eran un tanto más expertos en el tema. Y esa unificación de criterios nos llevó a nosotros a un reto, pero también los aportes, las dudas, los comentarios, todo ese tiempo en el cual las personas se quieren conectar. Esto nos lleva también a un reto y un desafío desde nuestros programas. Y prácticamente estoy en el cierre de las prácticas que queríamos nosotros comentarles, que nos llevó a nosotros como organización, como asociación Don Amor, y agradecemos el espacio que se nos ha abierto para comentar de estas lecciones, de estas buenas prácticas en tiempos de COVID en los procesos formativos. Cedo la palabra. Gracias, licenciado Samuel. Pues ha sido muy interesante la experiencia que nos ha compartido esta tarde. Yo creo que, pues sí, esta pandemia nos vino a significar grandes cambios, ¿verdad? Para todas y todos, que pues para algunos se nos complicó un poquito más con el uso de la tecnología, pero yo creo que algo muy importante que se debe rescatar es precisamente que no nos quedamos de brazos cruzados, ¿verdad? Ya lo están compartiendo la licenciada Rosa María, o ahorita pues el licenciado Samuel también nos comparte que el trabajo ha seguido adelante y que de alguna manera pues nos hemos visto en necesidad de hacer esos cambios, ¿verdad? Y creo que ha sido para, pues eso se rescata después de toda esta desconfianza, de este miedo a la pandemia, de esta incertidumbre. Creo que esto también nos viene a alentar de que hay nuevas formas, de que sí podemos utilizar nuevas formas de trabajo. Así que muchas gracias, licenciado Samuel. También un aplauso virtual para usted y qué buena esa experiencia que nos ha compartido. Solo quiero recordar antes de proseguir, sí, por favor, mantener sus micrófonos cerrados cuando estén exponiendo, porque se oyen muchas, a veces, interferencia o ruidos que hacemos en la casa, a veces de quizá de trastos o de algo que está ahí. Entonces, por favor, recalco de que puedan cerrar sus micrófonos y mantenerlos cerrados. Ya cuando ustedes esté el momento para preguntas, comentarios o algo que quieran ustedes compartir, pues entonces ya lo podemos encender. Entonces les pido eso. Y también no olvidarse de inscribirse en el link que Ana María nos está compartiendo. Por favor, les recuerdo inscribirse a las y los que están conectados. Entonces, gracias, licenciado, nuevamente. Y vamos a dar paso a la otra exposición que tenemos dentro del programa, que es la presentación de experiencia, implementación de procesos formativos en derechos sexuales y reproductivos, y también algunas lecciones y retos que como Tierra Viva se han tenido, y queremos también enfocarlo también un poco en el contexto de COVID-19, y yo voy a leer y compartirles un resumen también de la compañera licenciada Carlili Vanessa Rodas Morataya, quien es la persona que nos va a estar exponiendo esa experiencia de Tierra Viva, va a compartir con nosotras cómo ha sido este bagaje de aprendizajes, de seguimiento en el trabajo. Y les voy a leer la licenciada Carlili. Ella es contadora pública y auditora, feminista, defensora de derechos humanos. Ha trabajado en espacios como secretaria de proyectos, servicios profesionales educativos integrales en Serpredi, coordinadora de proyectos de granjas comunitarias y coordinadora del proyecto de alfabetización, educación integral, Nuevo Milenio, Edinumi. Acude, Fundación Castillo Low.
coordinadora local, componente 3 y no violencia contra las mujeres y facilitadora local de Tierra Viva. Ella coordina a nivel local el Observatorio de Violencia Sexual y Femicidio y actualmente ella es facilitadora del departamento de Chiquimula, encargada de los procesos organizativos, formativos y de incidencia en el departamento. Entonces ella a grandes rasgos nos va a presentar también la experiencia que hemos tenido en los departamentos y le damos pues la más cordial bienvenida a Carlili para que ella pueda hacer su exposición. Gracias, Carlili. Gracias, licenciada Ávila. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias a REPEM por la oportunidad, ¿verdad? Las compañeras que coordinan este espacio en nuestro país, ¿verdad? En Guatemala, darles las gracias. Quiero hacerles una pequeña presentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en marco de este contexto y contagios de COVID-19, ¿verdad? Que ha pasado en el mundo y nuestro país no dista de esta nueva realidad, ¿verdad? La Organización de Mujeres Tierra Viva es una organización, ¿verdad? Feminista. Estamos en Guatemala desde hace varios años y pues estamos haciendo procesos formativos, organizativos, de incidencia, impulsando los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la no violencia sexual y aportamos para una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminación y libre de cualquier forma de violencia. Entonces, eso es la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nosotros como parte de los procesos formativos usamos la metodología de educación popular feminista, ¿verdad? Hacemos procesos formales que no son a muy corto plazo. Tenemos actualmente un proceso formativo en derechos sexuales y derechos reproductivos que tiene 9 módulos de capacitación que tanto lideresas como jóvenes, que son los grupos con los que trabajamos, ¿verdad? Reciben a lo largo de 2, 3 años, ¿verdad? Es un proceso, como les digo, no es a corto, sino es a mediano y largo plazo. Entonces, utilizamos esta metodología de educación popular feminista y nos ha permitido hacer un análisis sobre la relación entre la opresión de género, de etnia, clase, entre otras situaciones que nos afectan a las mujeres, aplicándola a todas las relaciones de poder y dominación y a todas las luchas, ¿verdad? Y sobre todo aplicándolo a la vida de las mujeres, que es quienes estamos en situación de vulnerabilidad ante estas prácticas de dominación, de violencias, de relaciones de poder. Hemos desarrollado la metodología, ¿verdad?, de educación popular feminista de manera integrada, que comprende tanto el cuerpo, el espíritu, el corazón y la mente de las mujeres, de los jóvenes, de las personas que participan en los procesos. Tratamos de que se incluya a la persona completa, retomándolo desde nuestra vida íntima, diaria, cotidiana, y también viéndolo desde las vidas laborales y comunitarias de los grupos con los que trabajamos. Nos ha permitido el uso de la metodología de educación popular feminista, ver el mundo desde la posición y situación de nosotras las mujeres y hacernos visibles con nuestros aportes, con nuestras problemáticas, con todo lo que nos afecta en la vida como mujeres, ¿verdad? Debido a que la vida de la mujer está tan ocupada con la maternidad, los activismos, la sobrevivencia diaria, el trabajo pagado y no pagado, poco se habla de esto en las educaciones formales. Entonces, esta metodología nos ha permitido a nosotros poder hablar con los grupos metas y con la gente con la que nos relacionamos sobre esto, ¿verdad? De que es necesario visibilizarnos nuestros aportes, nuestros problemas y poder ir cambiando prácticas culturales, familiares y
poder cambiar actitudes y comportamientos de nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿verdad? Ingresos y todo lo que conlleva. Entonces, hemos conseguido dar respuesta a las diversas necesidades y condiciones de las mujeres con las que trabajamos. Aunque esta metodología puede variar con mujeres de diversas identidades, y para nosotras como Tierra Viva eso sucede, ¿verdad? Ya que estamos en distintos puntos y trabajamos con distintas mujeres, con mujeres indígenas, mestizas, con mujeres garífunas, con mujeres de distintas edades que participan en el mismo proceso, pero que todas las vivencias y los aportes nos sirven para hacer un aprendizaje colectivo. Lo que buscamos es de tener un punto en común y la necesidad de incluir el mundo doméstico y privado como un lugar de lucha donde vivimos las mujeres cualquier forma de violencia, discriminación, y poderlo transformar. La necesidad de incorporar la transformación y el proceso de reconciliación de la persona en sí al proceso de educación. Eso buscamos nosotras con nuestro proceso de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, utilizando la metodología de educación popular feminista. Ha implicado para la Organización de Mujeres Tierra Viva la educación popular feminista en los procesos de formación. Nos ha permitido crear espacios seguros de confianza y solidaridad entre mujeres. También nos ha permitido partir de experiencias cotidianas del diario vivir de las mujeres, de lo que viven en su entorno y de lo que pueden aportar, y estar conscientes del valor que debemos de tener y podemos tener las mujeres, ¿verdad? Utilizar historias, nos permite utilizar historias, arte, otras formas artísticas para generar preguntas abiertas que promuevan análisis crítico y creativo, profundizando la comprensión del poder, ¿verdad? Lo que hacemos nosotras en el desarrollo de los módulos es utilizar recursos que van desde las mujeres, desde sus vivencias, ¿verdad? Vemos dramatizaciones, análisis de las historias, para poder hacer aprendizajes colectivos. También nos permite fomentar el aprendizaje a través de las acciones que tengan relación con problemas concretos y soluciones prácticas, ¿verdad? Es reconocer el problema y encontrar cuáles son como esos puntos para solucionarlo. Priorizar la reflexión, el diálogo y la acción como vía principal hacia el aprendizaje. Nos permite visibilizar y abordar la diversidad, las dinámicas de poder y las relaciones de conflictividad que esto genera, ¿verdad? Identificar las fuerzas que están detrás de lo local y de lo personal, tanto que entorpecen los procesos de avance, pero también que pueden ser aliados para conseguir que las relaciones desiguales de poder no nos opriman siempre a las mujeres. Permitir que se exprese el sentido de esperanza, de inspiración y de alegría de las mujeres. Estar en estos procesos permite a las mujeres relacionarse con otras, verse que no somos las únicas con las mismas problemáticas, sino que las mujeres tenemos muchas cosas en común en nuestra cotidianidad. Apartar el tiempo para el autocuidado y la renovación personal. Eso nos ha permitido la metodología en los procesos. ¿Cómo funciona la educación popular feminista en nuestros procesos? Se generan procesos de construcción colectiva de conocimiento, aprendizajes colectivos, individuales, ¿verdad? Y lo hacemos partiendo del diagnóstico y práctica, teorizar sobre la problemática o la temática vista, profundizar, buscar el porqué de las cosas y entender las causas juntas y tratar de encontrar soluciones para volver a la práctica y poder transformar, ¿verdad? Lo que nos afecta o lo que nos genera empoderamiento y aprendizajes.
eso nos ha permitido la metodología. En marco de la llegada de la pandemia a nuestro país, que fue en el mes de marzo, y que se toman decisiones para la reducción de los contagios, pues nos hace, como dice el compañero, ¿verdad? Replantearnos. Tuvimos que parar un tiempo, y cuando ya teníamos como planeado cómo íbamos a seguir con el proceso, continuamos, ¿verdad? Continuamos en la implementación del proceso formativo sobre derechos sexuales, derechos reproductivos. Como les dije al inicio, lo hacemos con grupos de mujeres y jóvenes agentes de cambio que está conformado por mujeres y hombres. Como Tierra Viva estamos en 6 departamentos de este bello país, ¿verdad? Ellos son San Marcos, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, Ciudad, ¿verdad? Chiquimula e Izabal. Y todos estos procesos formativos se hacen, como les he venido contando, con la metodología de educación popular feminista, para fortalecer las capacidades y el liderazgo de las mujeres y mujeres adultas, mujeres jóvenes con las que trabajamos y hombres, ¿verdad? Que están en el grupo de jóvenes agentes de cambio. Trabajamos con grupos de mujeres, comadronas, y ellos participaron en un proceso de formación. Seguimos con ese proceso de formación este año, más o menos a partir del mes de junio, julio, ¿verdad? Y las mujeres pudieron, los distintos grupos pudieron participar en procesos sobre menstruación, métodos anticonceptivos, violencia sexual, embarazos forzados, identidades sexuales, eróticas y de género, Estado laico, laicidad y derechos sexuales y derechos reproductivos, identidad y bases que sustentan las relaciones desiguales de poder, embarazo, maternidad, embarazos y maternidades forzadas y violencia contra la mujer, entre otros procesos según han avanzado los grupos en cada departamento, ¿verdad? El que haya llegado el coronavirus a nuestro país, pues nos ha dado experiencias, así como la experiencia también nos ha puesto retos, ¿verdad? En este proceso, y debido a la pandemia tuvimos que cambiar la estrategia de trabajo. Pasó de ser presencial, de persona a persona, grupos, ¿verdad? A pensárnoslo de diferentes formas. Algunas continuaron con el trabajo semipresencial, virtual y organizaciones a distancias. Nos presentó el buscar compañeras a nivel local, en el caso de las facilitadoras que no son del departamento, ¿verdad? A buscar compañeras a nivel local que apoyaran más de lleno en lo organizativo, los procesos formativos y organizativos, en coordinación, por supuesto, de la facilitadora del departamento. Los grupos de trabajo se disminuyeron en cuanto a participantes, en el sentido de que tuvimos que dividir a los grupos. Por ejemplo, teníamos 35 participantes. Lo que hicimos fue partir el grupo en 2, ¿verdad? Trabajábamos con 18 personas en una fecha y con las otras 17 personas en la siguiente fecha, cuando lo hicimos de forma presencial, porque a nivel comunitario no se tenían ni los recursos, ni la señal de teléfono y de internet era la mejor, y pues las compañeras también tenían en algunos casos limitaciones para usar la tecnología. Tuvimos que hacer como doble trabajo, ¿verdad? Reproducir la misma metodología y el mismo taller 2 y 3 veces, dependiendo del número de personas que conforman el grupo del departamento. Eso nos significó también tener que buscar espacios amplios para hacer las capacitaciones, para poder seguir todo lo que era lo del distanciamiento físico, ¿verdad? Eso, de Chiquimula específicamente, tuvimos que hacer todos los procesos semipresenciales. Porque las compañeras no podían, no tenían ni los recursos, ni podían usar la tecnología, y
y tampoco la señal telefónica nos funcionaba para hacerlo virtual. En el caso de otros departamentos como Izabal, San Marcos, la ciudad, ¿verdad? Las facilitadoras se conectaban vía Zoom. Nos tocó que pues adquirir las plataformas, aprender a usarlas porque no era de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Las facilitadoras estaban desde sus residencias porque no se podía movilizar de un departamento a otro, las medidas decían eso, ¿verdad? Entonces, y las compañeras se conectaban vía Zoom, y allá en algún momento las actividades fueron totalmente virtuales, conectadas todas las facilitadoras y participantes de forma virtual o semipresenciales. Las compañeras en el lugar, en un espacio como el que ven en la fotografía, con menos personas, utilizando mascarillas, alcoholes en gel y tratando de seguir el distanciamiento y las medidas de seguridad. Otras formaciones se hicieron de forma semipresencial, que es lo que les estoy comentando, ¿verdad? Ahí hay fotografías de los procesos que hemos tenido que tener y qué obstáculos hemos tenido para este proceso. El principal obstáculo fue el cierre total de actividades en los municipios debido a la pandemia. Entonces, en marzo tuvimos que parar y retomamos el accionar y los procesos de formación hasta más o menos mediados o finales de julio. El poco acceso a equipo tecnológico o electrónico para las mujeres a nivel comunitario. Es difícil la señal para uso de la tecnología, redes, poco recurso económico para comprar internet suficiente para las reuniones, ya que por la misma situación las empresas pues se aprovechan, ¿verdad? Y los paquetitos esos de internet duran poco y no nos permite a veces estar no les permitía a las participantes, incluso a las facilitadoras, estar 100% del tiempo en el proceso, ¿verdad? Se acababa el internet, hasta ahí llegaba la reunión o la formación. Recibir las capacitaciones virtuales por parte de las facilitadoras, o sea, que la facilitadora estuviera detrás de una pantalla, ¿verdad? Y las participantes reunidas sin tener como la oportunidad de dialogar directamente con ella, era tedioso, aburrido y hacía que se perdiera la atención. Entonces la facilitadora tenía doble trabajo para motivar la participación y que regresara la atención al proceso. Ha sido difícil para las personas también acostumbrarse al uso de la mascarilla todo el tiempo de la capacitación, era cansado. Entonces lo que también hizo que se redujeran los tiempos de trabajo y de formación. Teníamos que hacer los procesos en menor tiempo que cuando lo hacíamos de forma presencial. La falta de relacionamiento directo, como un abrazo, un acercamiento entre personas, también es difícil para las participantes. Estaban en el mismo espacio, por ejemplo, las que lo hacían de forma presencial, pero tenían que guardar ese distanciamiento, no podían relacionarse entre sí, abrazarse, incluso con las vivencias difíciles que a veces tenemos las mujeres, pues la contención se hacía desde lejos y no tan cercana como estábamos acostumbradas, ¿verdad? Y buenas prácticas podemos resaltar de este proceso. Decir que al inicio del proceso no fue fácil, ya que la mayoría de las mujeres y jóvenes no contaban con el equipo como laptop, teléfonos inteligentes para las reuniones virtuales, ¿verdad? Entonces tenían que acudir a familiares, a una amiga, a una vecina para poder participar y seguir con su formación de forma virtual. Rescatamos de esta experiencia y a manera de buenas prácticas que no nos quedamos paralizadas para realizar el proceso formativo. Continuó, como les digo, en los 6 departamentos. También tuvimos que aprender a tener los cuidados de seguridad ante esta emergencia pandemia por coronavirus, ¿verdad? Para que cuando se hiciera y se fue haciendo de manera semipresencial, contaran con todos los protocolos de seguridad y seguir todo lo que nos mandaba salud para también reducir los contagios
de las compañeras y pues decirles que lo logramos porque las compañeras participaban en sus procesos formativos y no hubo ningún contagio que se nos hiciera saber, ¿verdad? A las facilitadoras. Reforzamiento con la metodología de educación popular feminista, y lo que hacíamos era de que antes de iniciar los contenidos teóricos nos interesábamos por el estado emocional de las participantes. Intercambiábamos experiencias de nuestro sentir ante el confinamiento, la violencia que se incrementó en esos procesos de encierro total, ¿verdad? Y nos servía también para poder hacer el análisis de cómo superar esas situaciones y cambiar. Entonces eso enriquecía nuestra metodología y hacíamos aprendizajes colectivos, como decimos desde el principio. Tanto las mujeres como jóvenes se sintieron incluidos en los procesos a pesar del confinamiento, ¿verdad? Cuando tuvimos los primeros talleres presenciales, habían compañeras mujeres y jóvenes que tenían como procesos de ansiedad y estaban al borde de la locura por los encierros, por la falta de transporte y por todo lo que nos había sucedido los meses atrás, ¿verdad? Muchas veces también las compañeras, cuando ya se utilizaban las metodologías, nos daban los apoyos y se les daba la oportunidad de que sin salir de sus casas pudieran grabarse, hacer demandas, ¿verdad? A través de un videíto, para hacer carteles de demandas ante la situación de violencia y lo que estuviera sucediendo en el contexto, ¿verdad? Para continuar con los procesos de formación, como organización tuvimos que realizar la gestión para contar con equipos de bioseguridad. Contarles que pudimos dotar a los y las participantes de mascarillas, de alcoholes en gel. Contábamos con termómetros digitales para la toma de temperatura antes de ir a los procesos, ¿verdad? Se le proporcionaron caretas y todo el equipo de bioseguridad necesario para poder estar en los procesos. También seguimos los protocolos, pusimos en práctica a medida que podíamos el distanciamiento físico y el uso constante y correcto de las mascarillas, ¿verdad? Que es lo que está garantizado que reduce los riesgos de contagio. También nos permitió gestionar apoyo humanitario y dotamos de alimentos en alguna oportunidad a las participantes de los procesos formativos para apalancar un poco la situación económica que ha sido difícil durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Para quienes estaban de manera virtual a través de plataformas, acordamos apoyarnos en todo sentido, ya que fue el inicio de un aprendizaje para todas, para facilitadoras, para participantes, ¿verdad? Acostumbrarnos a las plataformas, la que usábamos nosotros como Tierra Viva, pues es la plataforma Zoom, ¿verdad? Y pues fue un reto para ambas, ¿verdad? Hacíamos reuniones pequeñas para generar las guías, los contenidos y para todo lo que necesitamos, ¿verdad? También se gestionó el recurso para recargas telefónicas y de internet de las personas que participaban en los procesos virtuales. ¿Qué lecciones aprendidas tuvimos? Que las mujeres necesitamos organizarnos para apoyarnos desde lo colectivo hasta nuestra propia individualidad. La importancia del acceso a la educación informal es necesaria para aportar al empoderamiento de las mujeres. Los procesos formativos con la metodología de educación popular feminista no son a corto plazo, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Son a mediano y largo plazo. La educación es un derecho humano para las mujeres y es parte de la justicia social, y estar en estos procesos, pues nos empodera y nos aporta. La mayoría de mujeres no han tenido acceso a la educación formal, por lo que acceder a procesos formativos con metodología de educación popular feminista aporta a su desarrollo personal y a la toma de decisiones conscientes y acertadas. El trabajo en equipo garantiza la realización de actividades con mayor eficacia y eficiencia.
Ante esta pandemia de COVID-19 podemos analizar que las mujeres a nivel local debemos trascender en el uso de la tecnología, principalmente las mujeres a nivel comunitario, ya que es más difícil el acceso a las computadoras y teléfonos inteligentes. Y para terminar, ¿verdad? Unas recomendaciones: continuar con procesos organizativos y formativos para aportar a la construcción social y desarrollo de las mujeres a nivel individual y colectivo, contribuir con estos procesos formativos para la regeneración de conciencia en las mujeres, para la apropiación del cuerpo, de la toma de decisiones, como decimos, donde puedan desarrollarse políticamente, cultural, económico y superar las condiciones de discriminación, exclusión, desigualdad y ante todo la violencia sexual y violencia contra las mujeres. El reconocimiento y posicionamiento en los ámbitos privados y públicos del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Las mujeres debemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos como el derecho a la salud, a servicios de salud sexual y salud reproductivo con calidad, con calidez, con dotación, ¿verdad?, de lo que necesitamos. Ser solidarias para romper el silencio ante todo tipo de violencia y principalmente la violencia sexual, y fortalecer las redes para la denuncia y acompañamiento sororal. Posicionar el autocuidado, y esto sí nos lo permite la metodología, ¿verdad? Ya que ante la pandemia hay una sobrecarga de trabajo de cuidado en lo doméstico, educativo, y esto siempre o en su mayoría de veces a cargo de las mujeres. Eso sería mi exposición, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Carlili. Igualmente un aplauso. Se nos fue un poquito el tiempo, pero qué bien, Carlili, que pudiste pues compartirnos esas experiencias de cómo Tierra Viva en estos procesos se ha tenido en este contexto de pandemia. Vamos a, bueno, yo creo que ahorita sí ha silenciado sus micrófonos y vamos a escuchar a María Fernanda Zúñiga. Ella nos va a exponer sobre el curso Género y Liderazgo, pero voy a comentarles un poquito un resumen de lo que hace María Fernanda Zúñiga. Ella tiene cierre de pensum en terapia del lenguaje, actualmente cursando 4º año de la carrera de Ciencias Psicológicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala y Lengua de Señas en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Voluntaria para el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ex servidora cívica para el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Guatemala. Así que le damos la cordial bienvenida a María Fernanda Zúñiga, que nos va a compartir ahorita sus experiencias. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias, feliz tarde a todos. Gracias por la oportunidad para abrirme el espacio y poderles compartir un poco de la experiencia que tuve en conjunto con el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos. El instituto cuenta con el área de extensión y con el programa de vinculación social. El programa de vinculación social asesora y avala capacitaciones para la sociedad civil que está pues vinculada al área de extensión, ¿verdad?, del Instituto Universitario de la Mujer y UMOSAC. Ahí está. El curso Género y Liderazgo Local, una acción afirmativa para incorporar el enfoque de género en el proyecto Alianzas para la Eliminación de la Enfermedad de Chagas en Centroamérica, coordinado por el Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología, LENAP, de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 2017. El curso fue desarrollado del 1 al 4 de diciembre en el municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, Guatemala, en las aldeas de Anonito y Matochal, en conjunto al Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología que pertenece a la Universidad de Guatemala, como les he comentado anteriormente. El Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología es fundado en el año de 1992 por iniciativa de la licenciada María Carlota Monroy Escobar, junto a otros miembros de la unidad.
El objetivo de este laboratorio es generar y transferir conocimientos científicos, tecnológicos en el área de entomología aplicada y parasitología, así como también en el área de entomopatógenos y insectos y artrópodos con valor económico o ambiental. El laboratorio se puso en contacto con el área de extensión perteneciente al IUMOSAC, Programa de Proyección Social, línea de acción vinculación social, que como anteriormente les mencioné, da asesoría y acompañamiento académico en implementación de programas que no forma parte de la universidad que forma parte de la Universidad y Sociedad de Guatemala en general. ¿Y cómo fue que relacionaron tanto los temas que manejaban el laboratorio y el área de extensión, verdad? ¿Cómo incorporan el enfoque de género al proyecto de alianzas para la eliminación de la enfermedad de Chagas en Centroamérica? Y uno de los objetivos del proyecto pretende contribuir al control de la transmisión vectorial en municipios de Comapa y Jutiapa, actuando sobre los factores de riesgo en el ambiente domiciliario y peridomiciliario, mejorando la calidad de vida de las familias vulnerables y promoviendo la equidad de género. Muy bien, este proyecto fue planificado en febrero del 2020 y se logró llevar a cabo en diciembre de ese mismo año al verse un descenso en los contagios de COVID-19 a nivel nacional, ¿verdad? Muy bien, aquí podemos ver que el curso de género y liderazgo local contó con varios módulos, ¿verdad? Que se fueron organizando en estos 3 días de capacitación para este grupo de mujeres. En el módulo 1 se trabajaron conceptos básicos de género, ¿verdad? Como el curso trataba de enlazar los temas de género, era necesario que las mujeres que se estaban capacitando, conocieran estos conceptos y los manejaran, ¿verdad? El objetivo de este módulo era desarrollar y fortalecer los conocimientos básicos del enfoque de género. En el módulo 2 se trabajaron los temas de mujeres y emprendimiento con el objetivo del módulo comprender el impacto de incorporar el enfoque de género en el desarrollo local. El módulo 3 se trabajó liderazgo y emprendimiento, que tuvo como objetivo desarrollar y fortalecer en las participantes los conocimientos básicos de liderazgo local y emprendimiento. Y en el módulo 4, plan de acción de negocios, que se pretendía llegar a que las mujeres elaboraran su plan de acción para desarrollar su negocio dentro de la comunidad, ¿verdad? Cuando se llegó a este módulo, se les explicó a los grupos de mujeres que tenían que planificar ya su proyecto, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad? Muchas mujeres querían poner su propia panadería, ¿verdad? Entonces, un día antes se les dio la información de que este plan de acción que tenían que desarrollar tenía que ser lo más verídico que fuera, ¿verdad? Entonces tenían que tomar en cuenta todos los ingredientes, en el caso de la panadería, ¿verdad? Que como es un curso que se va a abrir más adelante, ¿verdad? Para estas mujeres, ellas tenían que tomar en cuenta todos los ingredientes, materiales a utilizar, los precios que debían de manejar, tanto de inversión como para ganancia, ¿verdad? La metodología que se utilizó para el curso impartido fue la de acción-reflexión, mediante actividades grupales técnicas de la educación popular, las cuales generan procesos de diálogo y desarrollo de actitudes comprometidas que conducen a fomentar un aprendizaje significativo que les permite a las mujeres construir herramientas que promueven y fortalezcan su desempeño. Las estrategias de educación popular parten de la realidad de las participantes, generan técnicas participativas que generan cooperación, solidaridad y corresponsabilidad. En la metodología también podemos implementar que nosotros al momento de impartir la capacitación no contábamos con los equipos necesarios, ¿verdad?
no llevábamos computadoras, no llevábamos teléfonos, no llevábamos cañoneras. Entonces usamos las técnicas de los papelógrafos, ¿verdad? Se transcribió información importante para explicárselos a los grupos de mujeres, ¿verdad? Y se hicieron varias actividades didácticas para que ellas también formaran parte, escribiendo en sus papelitos que se les pasaban, y ya incorporábamos más información, ¿verdad? Y ya podíamos hacer de esto un aprendizaje significativo. Cabe decir también que había mujeres que participaron en la capacitación que no sabían leer ni escribir. Entonces, tuvimos que dar paso a brindarles apoyo para que ellas pudieran también desarrollar con éxito su capacitación, ¿verdad? Que no fuera un impedimento. La capacitación se hizo de forma presencial, ¿verdad? Ya que muchas de estas mujeres que trabajan junto con la ENAP, ¿verdad? Ya se tenía un sondeo previo de que muchas de estas mujeres no cuentan con los recursos necesarios o solo lo justo para poder comunicarse, ¿verdad? O sea, no se podía abrir una capacitación, un curso vía virtual, ¿verdad? Porque son mujeres que no tienen acceso a un buen teléfono, a una red inalámbrica de internet o bien a una computadora. Entonces, por esto se tomaron medidas sanitarias, ¿verdad? Se hicieron grupos, ¿verdad? No mayores de 10 personas, uso de mascarilla, alcohol en gel, espacios amplios y abiertos, ¿verdad? Cada grupo tenía su facilitador, ¿verdad? Entonces, el facilitador contaba con este alcohol gel, ¿verdad? Y como dice ahí, la capacitación se llevó a cabo en lugares amplios y abiertos. Algunos de esos lugares eran casas de mujeres líderes o bien espacios públicos que fueron prestados para el desarrollo de la capacitación. Muy bien. Como parte de la metodología, ¿verdad? Se usaron los conceptos básicos, dinámicas de integración, hojas de actividades, todo el material, los papelógrafos, hojas de actividades, hojas con información, se les fue dado a las mujeres, ¿verdad? También mascarillas, caretas, alcohol gel, para que tanto ellas estuvieran resguardadas y nosotros también, con su distancia, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de material se le fue brindado, ¿verdad? Con el apoyo del INAP e IMUSAC. Entonces, se impartió la capacitación con éxito. Las dinámicas de integración fueron muy animadas. A las mujeres les encantaba participar en estas dinámicas. En las hojas de actividades también hubo bastante participación, ¿verdad? También se les impartió, ¿verdad? Como una clase magistral, ¿verdad? Las señales de una mujer emprendedora, ¿verdad? Su plan de negocio, ¿verdad? El FODA, se trabajó el FODA, todo eso mediante hojas de actividades, información, y se les explicó detalladamente. Muy bien. Entre los indicadores, ¿verdad? El programa de curso. El curso se planificó en febrero del 2020, ¿verdad? Como ya les había mencionado, y se ejecutó hasta finales, ¿verdad? En diciembre. Utilizando herramientas pedagógicas y didácticas a través de facilitadores, que en total éramos 6 facilitadores, ¿verdad? Se nos preparó de forma virtual y se nos explicó la metodología a utilizar para facilitar los conocimientos y transmitirlos adecuadamente al grupo de mujeres, que en total fueron 80 mujeres capacitadas que identificaron una oportunidad para poder emprender, por lo que se contribuyó al objetivo número 5 de desarrollo sostenible, que es lograr la igualdad entre género y empoderar a todas las mujeres y niñas. En acciones de seguimiento, la ENAP, que se encuentra a cargo del proyecto, irá desarrollando la capacitación técnica a las mujeres que participaron en el programa de género y liderazgo local. Durante el desarrollo del programa, se lograron identificar mujeres líderes que fueron motivando al resto de mujeres para llevar a cabo su proyecto, ¿verdad? De manera individual,
como en equipo, ¿verdad? Había mujeres que compartían la misma idea de emprendimiento, por lo que se organizaron en grupos y en grupos lograron hacer su plan de negocios correctamente, ¿verdad? A través de esta mujer líder. Entre las ideas de emprendimiento, se identificaron que varias mujeres mostraban interés en temas de costurería, venta de comida, panadería y manualidades. También todo lo relacionado con belleza, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el ENAP, verdad? Porque el ENAP ejecutará la capacitación técnica. Y bien, Comapa es uno de sus rubros, ya que han ido trabajando en este municipio otro tipo de proyectos, ¿verdad? Cabe mencionar que las diversas capacitaciones no llegan a este municipio, por lo que el ENAP se ha encargado de orientar y apoyar a las mujeres en diversos temas para el mejoramiento de la calidad de vida tanto de ellas como de su familia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entre los facilitadores del equipo del ENAP de la Universidad de San Carlos se encontraba la doctora, la licenciada Antonieta Rodas, la licenciada Karen Carrillo y jóvenes que formaban parte del grupo de pesistas, ¿verdad? Freidy Pereira, Melanie Ortiz, y por parte del IMUSAC iba la licenciada Sandra Collado, que es coordinadora del área de extensión, y su servidora María Fernanda Zúñiga, y que formó parte del voluntariado de IMUSAC. Muy bien, entonces ahí estaría la presentación por parte de IMUSAC del área de extensión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Un aplauso virtual también a María Fernanda. Yo creo que es un buen desarrollo de trabajo y te aplaudimos, María Fernanda, por ese voluntariado, por ese aporte también para las mujeres y su emprendimiento. Creo que es muy interesante. Entonces, creo que hemos escuchado ya a las y los expositores de esta tarde y vamos a abrir un tiempo para alguna pregunta, comentario, tal vez algunas 2 o 3 intervenciones que quieran plantear alguna duda o algo que quieran intervenir. Dejamos el micrófono abierto para quien quiera preguntar alguna duda o quiera, están todavía nuestras expositoras y nuestro expositor, por si ustedes quieren ampliar algo o hacer alguna pregunta. Este es el momento. Y en lo que piensan, pues si alguien no se ha inscrito en el listado, Ana María lo ha estado colocando en el chat. Si alguien no se ha inscrito, le pedimos por favor inscribirse en el link que aparece en el chat. Muchas gracias. Entonces, dejamos el tiempo para preguntas, para comentarios. Si alguien quiere opinar algo, comentar algo. ¿Puedo hablar, Elvira? Claro, claro, Rosana. Muy buenas tardes, compañeras. En primer lugar, pues gracias por la invitación y como han expuesto, ¿verdad? Tanto el compañero como las compañeras, creemos que efectivamente pues son esfuerzos, ¿verdad? Que se han realizado y que el compromiso pues se ha mantenido aún en medio de las situaciones, ¿verdad? Por el problema de la pandemia. Solo quisiera hacerle una pregunta a la licenciada Rosa García, que es la defensora de la mujer indígena, ¿verdad? Que por ejemplo, ella mencionaba que las compañeras que habían recibido el proceso de formación, pues en su mayoría eran compañeras que tienen alguna formación profesional. Entonces mi pregunta es, bueno, preguntar, ¿verdad? Porque no sé si lo escuché. Efectivamente, entonces hacia ellas iba dirigido esos cursos, ¿verdad? Que eran compañeras zacapultecas, quichés, achí, pocomames. Entonces, si tienen ellas como la perspectiva de que ellas, las compañeras que recibieron el curso, puedan hacer una réplica, porque como es en algo tan interesante como es lo relacionado, ¿verdad?, a una vida libre de violencia, de racismo y de discriminación para las mujeres.
Gracias, Rosana, por su pregunta. Hacía mención que la mayoría de mujeres que estuvieron en este proceso tenían una profesión, tenían un grado académico superior. El proceso formativo fue de forma abierta, o sea, no que fue dirigido, fue de forma abierta. Sin embargo, la mayoría, o sea, las que se inscribieron respondían que ese grado académico tenía. Entonces, no sé si respondo un poquito a su respuesta. Entonces, hacía este análisis, ¿verdad? Que yo decía ver que probablemente, ¿verdad? Las que optaron o las que lograron inscribirse al curso, hacíamos ese análisis que probablemente es el porcentaje pues mínimo de mujeres en Guatemala que tienen una profesión académica y que son ellas las que pudieron, ahí sí que tuvieron esas condiciones, podríamos decir, internet, conocimiento de uso básico de las aplicaciones para poder optar. Recordemos que todo fue en línea. Entonces, pero sí que el proceso formativo fue dirigido de forma abierta, no que específicamente que tuviesen un nivel académico superior. Y también agradecerle a Rosana, ¿verdad? Esta observación de las réplicas que se pueden hacer en su momento en los procesos formativos presenciales que hemos realizado. Sí contamos con eso, ¿verdad? De que como parte del compromiso de las participantes es hacer réplicas. En esta ocasión, en el curso virtual, sí no aplicamos parte de esa actividad, pero sí realizaron materiales, audios, por ejemplo, afiches, que nosotras como DEMI pudiéramos utilizarlo como material informativo a lo que ellas hicieran. Entonces, con ese material sí contamos. Ustedes pudieron ver la presentación, pues todas esas imágenes que colocamos ahí es parte del trabajo que ellas realizaron. Y agradecerle también por las observaciones y por la sugerencia para seguir mejorando nuestro trabajo. Gracias, licenciada. Gracias, Rosana y licenciada. Creo que Sandra está levantando la mano también. ¿Tienes alguna aporte o pregunta, Sandra? Solo tu micrófono, Sandra. Sí, buenas tardes. Yo creo que, bueno, felicitar a las expositoras y al licenciado Samuel expositor. Solo quería ampliar un poquito la información brevemente. Bien, gracias. Ahí mira. Solo, disculpen, ¿puede cerrar su micrófono? Ana Beatriz, ¿puede cerrar tu micrófono, por favor? Gracias, ya, Sandra. Para poder explicar un poquito a las compañeras de Bolivia y Chile que se unieron a este webinar, es que aquí en Guatemala todavía manejamos con pena el término educación popular feminista, como que todavía nos da un poquito de miedo. Y quiero decirles de que tanto la DEMI como Asociación Don Amor y UMUSAC y pues Tierra Viva, que sí se presenta como educación popular feminista, estos procesos de empoderamiento para las mujeres, el hecho de ser y llegar hasta las comunidades, trabajar con las maestras y los maestros como lo ha hecho Don Amor, trabajar con las lideresas como lo ha hecho la DEMI, todos estos procesos que llegan a las mujeres para conocer su entorno y ellas se empoderen. Como todas y todos sabemos, pues el conocimiento empodera, entonces son procesos de educación popular feminista. Y yo quiero compartir que desde el área de extensión de UMUSAC conozco el trabajo de las instituciones. En el caso de DEMI, han habido procesos que han llegado a lideresas en las comunidades, en donde también se ha trabajado con comadronas, con mujeres de la comunidad, con mujeres de forma presencial, que llegan y están interesadas en estos procesos. Igualmente en Asociación Don Amor, que es este tema tan importante, que lo han llegado, como lo es Educación Integral en Sexualidad, como lo han llegado a abordar con maestras y maestros de diferentes institutos
de educación pública en Guatemala, especialmente aquí en la ciudad, y que pues pretenden llegar también a los diferentes departamentos, esos procesos de empoderamiento y que cómo pues las niñas en estos institutos pues han llegado a trabajar los temas, a comentar los temas y a preguntar sobre los temas, ¿verdad? Entonces, creo que en Tierra Viva pues está claramente definido, ¿verdad?, el término, y en el Instituto Universitario de la Mujer abordar educación popular, llegar a las comunidades. Creo que es uno de los mandatos también de la Universidad Pública de Guatemala, es que llegar a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, creo que de esta manera se están logrando estos procesos de empoderamiento. Creo que los expositores fueron algo tímidos, pero sí es educación popular feminista, aunque no lo mencionemos, el proceso de empoderamiento de las mujeres, de las niñas, es un proceso feminista y que llega a las mujeres para conocer su entorno, conocer ese conocimiento básico que tienen que ir conociendo para lograr todos estos procesos. Así que yo felicito, y que yo creo que se quedó muy corto la exposición para explicar todos los procesos que han ido desarrollando, ya que sí se han llegado a las comunidades, pero debido a los problemas de la pandemia, como lo decía Rosa, pues las mujeres que tuvieron acceso, indígenas que tuvieron acceso en este caso, fueron con cierto título profesional, debido a que, por lo mismo que explicaba María Fernanda, que no se tiene acceso a estas plataformas. Y en el caso de Asociación Don Amor, pues a través de las plataformas, el trabajo con docentes, con maestras, maestros es bastante importante. Y pues con Tierra Viva, pues que fue presencial y a distancia, creo que en algunos lugares sí no se puede dejar de hacer esos proyectos presenciales. Así que era solo un poquito para ampliar la información y que no quede así, que no trabajamos ese proceso de empoderamiento para las mujeres en Guatemala. Gracias, Sandra. Solo comentarles que en el chat pues hay muchas felicitaciones de varias participantes y varios participantes para las expositoras y el expositor que nos acompañó esta tarde. También preguntaba a alguien si se impartió algún proceso formativo en los idiomas maternos de las participantes, ¿verdad? Si también a la hora de facilitar también se hacía en el idioma. No sé si alguien quiere responder a esta pregunta. Muy bien, respondiendo a la pregunta, la DEMI pues realiza estos procesos, que los procesos formativos sean compartidos desde el idioma de las participantes. En este proceso que realizamos en el 2020, sí, no todo el proceso se desarrolla desde los idiomas, porque tuvimos diversidad de participantes dentro de los procesos, pero sí se estuvieron desarrollando los temas en algún momento en el idioma de una mayoría participantes, y como les decía en su momento cuando expliqué la metodología de los trabajos que las participantes realizaban, es que se dejaba esa apertura que se podían hacer o se deberían hacer, ¿verdad? Si ellas pues hablaban y escribían su idioma, en este caso maya materno o idioma xinca o garífuna, realizar sus actividades en los idiomas. Entonces, si obtuvimos muchos trabajos, hay poemas, hay cuentos, ¿sí? Hay historias de vida en el marco pues del racismo desde el contexto de las participantes, desde su realidad, y pues plasmada, como les decía, desde su idioma, y que pues que ellas de esa manera se sentían pues más cercanas o compartiendo sus propias vivencias desde sus idiomas, y no solo desde el idioma como algo lingüístico, sino también todo cómo plasman en los diferentes trabajos que realizaron el contexto, todos esos elementos de la identidad cultural de cada participante. Su micrófono está apagado. Perdón. Vamos a dar el tiempo. Gracias, licenciada Rosa García. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
Tenemos unos minutos todavía. No sé si alguien más quiera plantear algo. Bueno, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Lucrecia Vicente. Actualmente trabajo en el Instituto de la Mujer en el área de docencia. Bueno, definitivamente felicitarles por este acto que realmente pues da diversas perspectivas, ¿no? Sobre el uso de la educación popular y en este caso un poco el énfasis que decía mi compañera Sandra Collado. Yo creo que la perspectiva que tuvimos el día de hoy tiene que ver mucho desde las organizaciones de mujeres, en este caso que hemos venido más de 40 años trabajando en estas alternativas de formación y empoderamiento a las mujeres en Guatemala. Por el otro caso, desde las organizaciones sociales, que también están buscando otros medios alternativos de formación clave para las mujeres. Y también en este caso la inclusión, en este caso de llevar algunas que hemos sido educadoras populares, que venimos desde la sociedad civil a la academia. O sea, cómo vincular, digamos, esta nueva metodología de educación transgresora para las mujeres y que definitivamente viene desde el feminismo. También se ha incorporado y lo hemos fortalecido, que son nuevos retos también para ir cambiando el imaginario social y también, digamos, los modelos educativos. Creo que desde esta perspectiva de análisis, que son las buenas prácticas de lo que se pueda seguir haciendo, hay mucho todavía por realizar un análisis. A nivel de Latinoamérica, pues sí hay otras organizaciones especializadas en la educación popular, pero trabajan desde la sociedad civil para las organizaciones, ¿verdad?, de fortalecer la participación ciudadana. En este caso, pues en algunas universidades en otros países de Latinoamérica también la están incorporando, pero también muchas veces es como una iniciativa personal, profesional, ética, política, de algunas que nos ascribimos como feministas y otros como educadores populares, para ir generando pues ese cambio, ¿no?, en el modelo educativo. Me parece que eso es muy importante también acotarnos en estos espacios de discusión y análisis, intercambio de buenas prácticas que se hace necesario, pero que muchas veces hay que respetar como las descripciones que se hagan sobre educadores populares y otras que desde el feminismo pues se ha venido construyendo, especialmente con Alforja, también esos cambios sobre el modelo de educación popular feminista, no con enfoque de género, sino feminista, porque también es otra gran discusión la descripción de género, ¿verdad? Así que felicitaciones. Nuevamente, gracias por ese nuevo aprendizaje en esta tarde. Feliz día. Gracias por tu aporte, María Lucrecia. Sí, la verdad que yo creo que es muy importante hacer énfasis, ¿verdad? Que pues por lo menos en el espacio de REPEN, creo que desde hace muchos años se adoptó también esta tarea con la educación popular feminista, que como ya lo explicaba Carlili en su exposición, es un espacio de participación, de reflexión desde cuerpo, espíritu de las mujeres y para las mujeres, ¿verdad? De alguna manera pues aporta a ese empoderamiento y a crear espacios de reflexión. Vamos a dar una última palabra a alguien, si la quiere tomar, alguien que desee pues tomar la palabra. ¿Yo? María Elena. Buenas tardes, yo soy María Elena Reynoso. Yo quiero aportar un poquito, que realmente me parece muy importante lo que estamos haciendo empoderando a las mujeres, ¿verdad? Creo que esta es una cuestión bien importante porque realmente cuando nosotros hablamos de la educación popular feminista, creo que también es una nueva forma de educación que muchas veces las universidades no nos lo dan, ¿verdad? Sino que uno va aprendiendo en el camino nuevas metodologías, como esta nueva educación popular feminista se centra específicamente en la vida de las mujeres. Esa educación que se ha ido, porque la educación popular, pienso yo que esto es una forma también como puedes usar esta metodología se puede usar con las mujeres que no saben leer y escribir, como también se pueden usar con profesionales. Entonces yo creo que es un camino que se debe usar para empoderar a las mujeres y también hacerle conciencia también a
a los hombres, a los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que también desde esa forma, como también podemos dentro de nuestra metodología poner esa parte de la educación popular feminista, desde las reflexiones, desde del contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es muy importante. Yo creo que también felicito a las exponentes que estuvieron aquí, porque yo sé también que no es tan fácil estar enfrente y como todas las mujeres tenemos tanto que hacer, ¿verdad? Dedicarle tiempo. También gracias por participar. Entonces nada más, ese es mi comentario. Gracias, María Elena. Yo creo que pues estamos llegando como al final de este evento, ¿verdad? Y quisiera nada más agregar, ¿verdad? Que los temas que se han intercambiado, que se han discutido en esta tarde, en este intercambio de lecciones aprendidas en el contexto COVID-19 y las buenas prácticas de educación popular feminista, pues los temas que las tres expositoras y el expositor que nos acompañó estuvieron compartiéndonos, es muy importante porque son temas que hoy por hoy están latentes en nuestro país, que hoy por hoy estamos luchando para deconstruir toda esa parte, como lo decíamos, en lo que es el racismo y la discriminación, que hoy por hoy todavía muchas mujeres lo vivimos, ¿verdad? Mujeres indígenas, garífunas. Entonces, tenemos que seguir luchando por deconstruir, por eliminar ese racismo, esa discriminación que hoy por hoy todavía se vive en Guatemala. La importancia de la educación integral en sexualidad, como ya bien lo exponía el licenciado Samuel, hay muchos fundamentalismos, muchos conservadurismos, y la verdad es un trabajo fuerte que tenemos que realizar porque la educación integral en sexualidad pues va a aportar a prevenir los embarazos no deseados, los embarazos forzados, la violencia sexual que hoy en los noticieros lo vemos día a día y que este confinamiento pues visibiliza más aún toda esta parte de la violencia sexual que tampoco se aborda mucho, pero que yo pienso que es importante, yo creo que todos los que trabajamos en estos contextos, en estos temas, es importante erradicar y aportar juntas y juntos a erradicar la violencia sexual que están sufriendo hoy niñas, mujeres, adolescentes, ¿verdad? Y como también lo explicaban las compañeras de UMUSAC, el liderazgo y empoderamiento para las mujeres es muy importante. Hoy la economía está muy difícil, las mujeres necesitamos trabajar, necesitamos sobrevivir y ese liderazgo y empoderamiento creo que aporta también con el factor económico que muchas mujeres también tienen que sostenerse, ¿verdad? Y tenemos que sobrevivir ante esta situación de pandemia. Y pues fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en una sociedad como la nuestra, el que sigue siendo en muchos lugares un tema tabú, también es difícil. Sin embargo, yo creo que hay que seguir posicionándolo públicamente, hay que visibilizar que los derechos sexuales y derechos reproductivos es parte esencial de los derechos humanos para todas las niñas, mujeres y por qué no decirlo, también para los hombres, que sería bueno que nos apropiáramos de este tema, de que viviéramos una vida libre de violencia sexual y de todo tipo de violencia, como lo expresaban en sus exposiciones, y realmente asumir ese ejercicio con libertad y con una igualdad de derechos y oportunidades. Así que agradecemos mucho, las gracias a las expositoras y al expositor, a cada una de las participantes también. Yo voy a dejar este espacio ya para cerrar y voy a darle el espacio a María Elena Reynoso, que ella tiene, antes de pues agradecer también la presencia de cada una y cada uno de las personas de Bolivia, de Chile, de Carmen, de todas las compañeras de REPEN que estuvieron con su presencia y verdad, y a cada una y cada uno de ustedes que aceptó esta invitación. Es una muestra que tenemos interés en seguir con estos procesos educativos en Guatemala, ¿verdad? Y que juntas y juntos vamos a aportar por fortalecer los procesos de educación y que la educación popular feminista abre un espacio para aquellas mujeres que no han tenido el acceso a una educación formal. Así que muchas gracias. Yo dejo en el uso de palabra a María Elena Reynoso, que ella nos va a hacer el cierre de esta actividad. Muy buenas tardes. Realmente nosotros estamos muy agradecidos. Buenas tardes.
Bueno, realmente yo agradezco a cada una de las exponentes y a las personas que nos estuvieron escuchando por esta vía. Realmente muy agradecido por su participación y agradezco también a cada una de ustedes por sus aportes, sus experiencias. Y así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima vez. Gracias por estar. Bueno, entonces, gracias a todas, Carmen, Mónica y todas las personas que estuvieron acompañándonos. Un abrazo virtual para cada una y cada uno de ustedes y feliz tarde. Esperamos compartir en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde a todas. Feliz tarde.